A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas, es un placer saludarles. Muchas gracias. Hay muchas preocupaciones en el país en temas de económicos, sobre todo, que arrastra el pueblo hondureño. Hay mucha crisis. Los pronósticos no son nada halagadores. Se anuncia aumento de la pobreza a causa del desempleo y muchos otros factores de los que hoy queremos hablar en esta entrevista de análisis de la realidad. ¿Cuáles deben ser las apuestas para lo que resta del año en el caso de Honduras, que se habla de una nueva administración para el próximo año con las elecciones generales que están programadas para el mes de noviembre? ¿Cuál es el panorama económico? ¿Qué impactos está teniendo la crisis sanitaria, ambiental y política que enfrenta el país en la economía justamente de los hondureños y hondureñas? Son parte de las preguntas con las que hoy queremos reflexionar en esta entrevista de análisis de la realidad. Les saluda José Peraza y estamos a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, en su programa Directo al Grano. Y damos la bienvenida a esta entrevista de análisis de la realidad a nuestro invitado, el economista salvadoreño Ricardo Castaneda, a quien agradecemos. Él es coordinador de país del Salvador y Honduras del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Ricardo Castaneda, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Oh, muchas gracias, José. El placer es mío y será un enorme gusto que podamos conversar sobre todos los desafíos que tiene actualmente Honduras. Crisis económica, ¿ese es el principal problema que enfrenta el país? Sí, yo creo que Honduras actualmente está en medio de una tormenta perfecta. Usted lo señalaba muy bien, José, que adicionalmente a la pandemia se le suma una crisis económica que a su vez viene aparejada de una crisis social. Sumámosle la crisis ambiental y, por si fuera poco, la crisis política, ¿no? Y es en ese contexto en el que se está en el año 2021. Los primeros datos, aunque aún todavía falta que se confirmen, muestran que para 2020 Honduras fue la segunda economía de Centroamérica que más cayó, únicamente por abajo de Panamá. Pero el mayor problema, precisamente como usted indicaba, no es qué tanto cayó la actividad económica, sino los efectos que tuvo esa caída, ¿no? Particularmente un aumento potencial en términos de pobreza, en términos de desigualdad, en términos de retroceso de indicadores de cobertura de educación, por ejemplo, de los cuales los impactos incluso los va a seguir viviendo el país, no solo este año, sino en los próximos años. Por eso es importante, y nosotros hemos alertado desde el ICEFI desde el año pasado, contar con un plan con medidas de corto, de mediano y largo plazo, en el cual se establezca un programa de recuperación económica, pero poniendo en el centro la garantía del bienestar de las personas. Porque una de las enormes consecuencias que ha mostrado esta pandemia es que los estados, y particularmente en Honduras ha sido así, no se cuenta con la capacidad siquiera para garantizar bienes y servicios básicos como es el tema de la salud. Por lo tanto, en 2021, aunque se pronostica que la economía va a crecer, se pronostica que puede crecer un 4%, esto implicaría que todavía no tendría los niveles que tenía previo a la pandemia. Y por lo tanto, es fundamental que para este año, para que hayan mejores perspectivas en el tema económico, uno de los pasos fundamentales es garantizar la vacuna a toda la población. La vacuna no solo va a permitir controlar la pandemia, sino puede ayudar
a recuperar la economía. Y por eso es tan importante que el plan de vacunación establezca criterios claros sobre cómo se van a obtener esas vacunas, sobre cómo se van a distribuir, particularmente garantizando que llegue a toda la población independientemente en el territorio que viva. Ricardo, esta confluencia de crisis que usted hace llamar tormenta perfecta, ¿cómo es que llegamos a este punto? Bueno, hay que señalar que esto no es culpa de la pandemia. La pandemia lo que hizo fue agravar los problemas que ya venía arrastrando Honduras. Si uno revisa las estadísticas, ya Honduras era uno de los países más desiguales del mundo. Adicionalmente, era del país en Centroamérica que tenía los mayores niveles de pobreza. Y esto en buena medida era explicado por la forma como se había manejado el presupuesto público. Una de las cosas que nosotros desde el ICEFI realmente nos alertaba mucho y que nosotros hemos insistido con mucha vehemencia es que durante los últimos años Honduras ha venido recortando, por ejemplo, el gasto social. Estamos hablando temas de educación, temas de salud. Por el contrario, se había venido incrementando el presupuesto para seguridad y defensa, ¿no? Parecía, si uno revisaba únicamente las estadísticas presupuestarias, que en Honduras lo que se estaba viviendo era una guerra, porque no había otra explicación de por qué esta situación. Estos elementos precisamente provocaron que al momento de una pandemia el Estado no tuviera la capacidad suficiente para garantizar el bienestar de las personas. Por ejemplo, en el tema de salud, en Honduras ya las estadísticas mostraban que alrededor de 2.5 millones de personas no tenían acceso a la salud. Es decir, estábamos hablando de uno de los derechos más elementales en el cual el país no lo podía lograr cumplir. A esto se le sumaban todos los casos de corrupción, que los casos de corrupción, incluso más allá del propio robo de dinero, nosotros alertábamos que era el robo de oportunidades, porque implicaba que los hospitales no tuvieran el equipo adecuado, la medicina adecuada, que en las escuelas no llegaran todos los niños y las niñas. A esto se le suma unos problemas muy fuertes en cuanto a la institucionalidad democrática. Honduras ha sido uno de los países de la región que más había retrocedido, por ejemplo, en el índice de democracia. Ya se había señalado que Honduras era un régimen híbrido. Eso significaba que tenía acciones de un régimen democrático, pero también acciones propias de un régimen autoritario. Y todos estos aspectos habían conllevado a que la mayor parte de las personas no tuvieran los ingresos suficientes para poder realmente tener mejores condiciones de vida. Este contexto es el que la pandemia exacerbó y hemos observado incluso cómo ya organismos de Naciones Unidas, particularmente FAO y el Programa Mundial de Alimentos, han alertado de los altos niveles de hambre que van a incrementarse en Honduras. Estamos hablando que para el año 2019 ya en Honduras había alrededor de 3 millones de personas que estaban en inseguridad alimentaria y ese número todavía se podría incrementar. Nuestra mayor preocupación es que hasta el momento no vemos un plan que permita tener certeza sobre cómo se va a mejorar esta situación y por eso no es de extrañar que la principal salida que siga viendo la mayor parte de la población hondureña sea migrar del país. ¿Está más preocupado el gobierno hondureño por su imagen frente a la comunidad nacional e internacional que por preparar un plan de rescate del país? Bueno, la verdad es que nosotros hemos insistido que donde se observan las prioridades de un país es en el tema del presupuesto. Y por ejemplo, mientras, como le indicaba anteriormente, observábamos una reducción del presupuesto destinado a educación y salud, observábamos un incremento de defensa y a la vez también, por ejemplo, hemos sido testigos de cómo se incrementaban los recursos que el gobierno estadounidense, que el gobierno hondureño destinaba para contratar a empresas lobistas en Estados Unidos.
recursos que obviamente tendrían que haberse requerido y necesitado, principalmente los condicionantes que tiene el país, particularmente en los grupos más vulnerables. Estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de la niñez. Cuando uno revisa las inversiones públicas, por ejemplo, que se destinan en niñez y adolescencia, estamos hablando que al día Honduras destina menos de 20 lempiras por cada niño o niña. Es decir, que ahí estaríamos hablando que con 20 lempiras se le debe de garantizar educación, salud, temas de protección ambiental, temas de protección social. Es realmente inversiones muy, muy bajas, ¿no? Y por eso, en estos momentos en los cuales Honduras se encuentra en un proceso electoral, es fundamental que los distintos candidatos y candidatas realmente presenten propuestas concretas de cómo se van a poder enfrentar esta situación, que insisto, es una situación muy crítica la que atraviesa el país. En esta crisis económica, en esta crisis política, en esta crisis pandémica, en esta crisis ambiental vinculado con el tema de la vulnerabilidad que vive Honduras, ya desnudado otra vez por el paso de los huracanes ETA y OTA en el país. ¿Cómo ha sido el comportamiento ahora de la deuda interna y externa de Honduras? Efectivamente, uno de los aspectos que nosotros también hemos venido señalando en el ámbito financiero es que en Honduras se ha venido incrementando sustancialmente la deuda. Y esto particularmente se debe porque los ingresos a través de los impuestos se han venido reduciendo, pero los gastos se han ido incrementando. Esto ha provocado que si uno observa los datos para el año 2019, la deuda de Honduras era del 50% del PIB. ¿Eso qué significa? Que por cada 100 lempiras que se producían en todo el país, 50 lempiras ya se debían. Sin embargo, producto de la pandemia, pero también de las medidas adoptadas por el gobierno, la deuda pública se ha incrementado y para el año 2020 nosotros estimamos que la deuda cerró en torno al 60.5%, es decir, que ahora de cada 100 lempiras que se producen en todo el país, 60 lempiras con 50 centavos ya se deben. Y para el año 2021, este valor todavía se podría aumentar a 62.4. Adicionalmente, cuando uno revisa la composición de la deuda, puede observar que la mayor parte de esta proviene de deuda externa. No obstante, la deuda interna sigue incrementando sustancialmente, particularmente con los bancos privados. Por ponerlo en un término que creo que todas las personas lo conocemos muy bien. La tarjeta de crédito se ha topado. Ya los niveles de endeudamiento de Honduras son realmente insostenibles, no solo por los altos niveles, sino por las tasas de intereses que se pagan. Si uno revisa dentro del presupuesto, la partida presupuestaria más grande es el pago de intereses y de amortizaciones. Estamos hablando que representa casi una quinta parte del presupuesto, es decir, que representa más de lo que Honduras destina a educación o salud, lo que es un claro reflejo de la situación crítica que tiene el país. Bien, estamos en diálogo con Ricardo Castaneda del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI en esta entrevista de análisis de la realidad. Prioridades del gobierno, ¿cuáles deberían ser en estos momentos? Bueno, fundamentalmente en estos momentos es urgente tener ese plan, un plan anticrisis, si se quiere, con medidas de corto, mediano y largo plazo, donde una de las prioridades debe ser el tema de vacunación. Es indispensable garantizar el acceso a la vacuna a toda la población, porque esto va a ayudar al tema de recuperación económica, pero también es fundamental establecer políticas sociales que permitan que las personas que en estos momentos no tienen que comer o están en situación de pobreza, salgan de esa situación. Los distintos organismos mundiales, ahora hay un consenso en el cual si no se protege el bienestar de las personas, realmente va a ser todavía mucho más difícil poder salir de estas crisis. Por lo tanto, es indispensable establecer estos programas que permitan, insisto,
garantizar el derecho a la alimentación, garantizar el derecho a la salud, a la educación, pero también el tema de protección social. Pero todo esto debe de ir emparejado por una reforma fiscal. En el caso de Honduras es fundamental que los distintos actores de la sociedad puedan acordar un pacto fiscal en el que permitan responder 3 preguntas claves. ¿Cuál es el país que queremos? ¿Cuánto cuesta ese país que queremos? ¿Y cómo lo vamos a financiar? Los problemas son tan grandes que se requieren precisamente esos acuerdos políticos. Alguien me podría decir, pero esto realmente es imposible hacerlo, sobre todo en momentos de un proceso electoral. Pero es que los problemas son tan grandes que es indispensable poner estos temas en el debate. Y precisamente aprovechando ese contexto de las elecciones, es fundamental que la ciudadanía exija propuestas concretas. No bastan los discursos bonitos, no bastan los eslogans, no bastan las canciones bonitas. En estos momentos se requieren propuestas concretas que permitan dar soluciones a esos enormes problemas que tiene toda la población. Ricardo, ¿qué actores deberían participar en la creación de un pacto fiscal en el país? Bueno, principalmente y dadas las características que tiene Honduras, por supuesto que deben de participar los partidos políticos, pero también deben de participar, por ejemplo, la clase trabajadora, debe de participar el sector privado, pero también deben de participar las distintas expresiones de la sociedad hondureña. Estamos hablando de mujeres, estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de representantes de organizaciones de niñez y adolescencia, estamos hablando, por ejemplo, de los pueblos garífunas, pueblos afrodescendientes. Es decir, al final de cuentas, cuando estamos hablando de un pacto fiscal, estamos hablando de la posibilidad de cómo se va a construir el tipo de sociedad. Y si lo que se va a buscar es construir ese tipo de sociedad, debe ser el resultado del consenso de la mayor cantidad de actores posibles para que tenga legitimidad. De lo contrario, cualquier acuerdo que se logre a puerta cerrada sin la participación ciudadana no va a tener legitimidad y por lo tanto va a ser muy difícil de implementarse. ¿Qué impacto ha tenido en la economía hondureña la imagen internacional que está teniendo el país? Bueno, cuando uno revisa, por ejemplo, el perfil de riesgo de Honduras, se puede apreciar que el perfil de riesgo de Honduras se ha deteriorado, ¿no? Y esto también es importante porque significa que la atracción de inversión extranjera que pueda tener el país se ha limitado. Y a partir de ello es importante reconocer que para las nuevas autoridades el tema de transparencia, rendición de cuentas, respeto del Estado de Derecho, de la libertad de prensa, deben de ser pilares fundamentales precisamente para recuperar la imagen y para que de esa manera se pueda atraer inversiones. Uno de los enormes errores que ha tenido Honduras es pensar que con otorgarles a algunas empresas que no paguen impuestos, con eso van a llegar a invertir a los países. La propia Secretaría de Finanzas publicó el año pasado un estudio en el que demuestra que este tipo de medidas en el cual se privilegia que sectores no paguen impuestos termina siendo más costosas para el Estado que beneficiosa. Por lo tanto, ese tipo de aspectos deben de estar hoy más que nunca en el debate público. Bien, usted que es salvadoreño y además está asignado por ICEFI para manejar la situación y los análisis y las lecturas de la realidad económica tanto de El Salvador como de Honduras. ¿Nos puede contestar esta pregunta que se hacen muchos hondureños y hondureñas? ¿Por qué El Salvador tiene mayor acceso a vacunas para el caso en el COVID-19 que Honduras, que le ha costado muchísimo, que hasta ahora pues no han venido las dosis que den un poco más de esperanza de sobrevivencia a este pueblo hondureño? ¿Cómo es que se ha manejado mejor la pandemia en El Salvador que en Honduras? Bueno, particularmente en el caso de la vacuna, uno de los aspectos fundamentales que hizo el gobierno salvadoreño fue garantizar los recursos necesarios para poder tener la compra de vacunas, ¿no? A través, por ejemplo,
de préstamos internacionales con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, y entonces tenía la disponibilidad de recursos. Pero adicionalmente ha sabido moverse muy bien a través de las negociaciones a nivel internacional. Ahorita realmente hay una competencia voraz entre todos los países porque quieren las vacunas, y por ejemplo uno de los aspectos que le ha ayudado mucho a El Salvador fue la negociación que hizo con China, porque prácticamente ya vino al país 1 millón de vacunas y se ha asegurado que en las próximas semanas venga otro 1 millón más. Esto le ha permitido que actualmente el país sea un líder a nivel de Centroamérica en cuanto a la disponibilidad de vacunas. Obviamente todavía tiene enormes desafíos el país. Sin embargo, en cuanto al tema de la vacunación, digamos que hasta este momento ha hecho mejor las tareas que los otros países de la región, como es el caso de Guatemala, como es el caso de Honduras o como es el caso de propia Nicaragua. Ricardo, los escenarios económicos son complicados, por supuesto. ¿Esto implicaría, Ricardo, incremento de impuestos y la creación de nuevos impuestos para los ciudadanos y ciudadanas? Sí, este año realmente la palabra, creo yo, clave particularmente en Honduras es incertidumbre. Mientras no se tenga controlada la pandemia, no hay garantía que la economía se va a recuperar. Por ejemplo, hemos observado cómo en distintos países han tenido que tomar nuevamente medidas de confinamiento si la situación sigue desbordada, especialmente por las nuevas cepas que ya andan circulando en la región, y sobre todo si no se ha lograr los mayores niveles de vacunación que se necesita para garantizar la inmunidad del país, pues obviamente esos riesgos son enormes, ¿no? Adicionalmente, en el contexto de una situación fiscal crítica, obviamente es necesario revisar el tema de los impuestos. Ahora, desde el ICEFI nosotros hemos sido muy enfáticos en esto. Si se van a tocar los impuestos, deben de hacerse con el sentido de progresividad que establece la propia Constitución de Honduras. ¿Qué significa esto? Que las personas que tienen más son las que deben de pagar más impuestos. Actualmente, dada la estructura tributaria que tiene Honduras, la mayor parte de impuestos proviene de impuestos indirectos, como es el caso del impuesto sobre ventas, el cual lo paga toda la población independientemente de la situación de pobreza que se tiene. No es posible que una de las medidas que se vayan a poner en la mesa todavía sea aumentar más los impuestos indirectos. Lo que debe de colocarse en el debate, por ejemplo, es la reducción de esos privilegios fiscales, de esos sectores que actualmente no están pagando impuestos. En Honduras, eso representa alrededor de 7 puntos del PIB. Son los niveles más altos de toda la región centroamericana, donde además ya hay evidencia de la propia Secretaría de Finanzas que los costos son mayores que los beneficios. Por lo tanto, sí es importante aumentar los recursos del Estado, pero no debe de hacerse castigando más a las personas que menos ingresos tienen. Ricardo, ¿hay posibilidades que Honduras reciba algún beneficio de alivio o condonación de sus deudas? Sí, es posible, pero es muy importante señalar que aun cuando se lograra dar ese escenario, realmente no lograría aliviar todos los problemas de deuda que tiene el país, sobre todo porque los acreedores principales que tiene Honduras son a nivel interno los bancos privados y a nivel externo también son inversionistas privados. Por lo tanto, la mayor parte de la deuda de Honduras no está con organismos multilaterales. Entonces es muy importante que desde el propio país se establezca precisamente una hoja de ruta con elementos que permitan, por un lado, mejorar las finanzas públicas, pero a la vez que se garantiza el bienestar de las personas. Frente a un escenario en el cual no existe un plan de mediano y largo plazo, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda de Desarrollo 2030, puede ser una hoja de ruta en la cual Honduras pueda encaminarse para poder mejorar el bienestar de su población. Bueno, cualquier plan de anticrisis del que usted nos hablaba puede estar muy bien diseñado, pero si no se extirpa el cáncer de la corrupción, difícilmente poniéndolo en marcha recupere a un país empobrecido como el hondureño. ¿Cómo hacerle frente a la corrupción, que justamente es uno de los grandes problemas que enfrenta el país? Y no nos referimos al despilfarro de fondos, sino al desvío y al robo de fondos del erario público. Sin duda, en el caso de Honduras hemos sido testigos cómo además de la pandemia del coronavirus
se ha disparado la pandemia de la corrupción, ¿no? Realmente es lamentable que en medio de una pandemia, por ejemplo, la adquisición de insumos médicos se hayan visto envueltos en casos de corrupción. Sobre estos aspectos hay una vacuna contra la corrupción que no falla, y es una que combina participación ciudadana, acceso a la información y la no impunidad. Para esto es indispensable avanzar hacia una agenda integral en el que se garantice el acceso a la información pública, pero en el que la ciudadanía también pueda participar activamente. Cuando la ciudadanía no participa activamente, porque al final estamos hablando de dinero que paga a través de sus impuestos, ya sea actuales o cuando se tenga que pagar la deuda que se ha contratado, lo que hemos observado es que precisamente ahí es donde aparecen los casos de corrupción. Pero adicionalmente debe de reformarse particularmente todo el régimen de sanciones que tiene actualmente en Honduras. Estamos hablando de todo el órgano judicial, porque lastimosamente hemos observado cómo muchos de los casos que en el mejor de los escenarios han llegado a los tribunales, pues simplemente no han habido sanciones. Y si quienes cometen actos de corrupción observan que quedan impunes, pues eso les brinda a ellos el deseo de seguir cometiendo actos de corrupción. En el caso de Honduras, sin lugar a duda, para el combate a la corrupción es fundamental el apoyo internacional. Creo que eso ha quedado más que demostrado, que frente a un debilitamiento y a un deterioro de la institucionalidad del país, el acompañamiento, por ejemplo, de Naciones Unidas a través de una comisión internacional puede ser de enorme apoyo. Sí, Ricardo, ya para cerrar esta entrevista y revisando la realidad que enfrenta la región, los problemas de Honduras son los mismos problemas que enfrentan Nicaragua, son los mismos problemas que enfrenta Guatemala, incluso son los mismos problemas que enfrenta El Salvador. ¿Por qué nos cuesta vernos como región y buscar soluciones como región? Sin duda, usted lo ha señalado muy bien. Podemos tener algunas diferencias, pero los grandes problemas son problemas en común que tenemos todos los países de la región centroamericana. Y yo creo que si uno observa la propia historia, las diferencias no existen entre los ciudadanos y ciudadanas, sino que existen entre los líderes políticos. Yo creo que en estos momentos en los cuales tenemos esos problemas tan compartidos y tan graves, donde de repente un país por sí mismo es muy difícil que los pueda solucionar, el tema de la integración juega un rol muy importante. Pero para ello, desde la ciudadanía se debe de exigir que los líderes políticos puedan avanzar en esa ruta. Porque de lo contrario, realmente quienes terminan pagando siempre las facturas de la crisis son las mismas personas de siempre, particularmente las personas más pobres. Y eso no debe de seguir siendo así. Creo que estamos en un momento en el cual la pandemia debería de ayudarnos a reflexionar y ayudar a cambiar aquellas cosas que no hemos hecho bien. Y una de las tareas precisamente es vernos realmente como una región que en conjunto puede dar respuesta a esos graves problemas que tiene la sociedad centroamericana. Bien, nosotros estamos muy agradecidos y muy honrados de haberlo tenido con nosotros, Ricardo Castaneda. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un fuerte saludo y siempre a las órdenes desde el ICEFI. Gracias, gracias. Ricardo Castaneda, él es del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, ha estado con nosotros en esta entrevista de análisis de la realidad. Vamos a unos breves mensajes. No nos cambie, ya regresamos con la reflexión bíblica en este espacio de análisis de Directo al Grano. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí. Directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa. Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias. En Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del Evangelio. ¿Qué tal, hermanos y hermanas que escuchan Directo al Grano? Mi nombre es Leticia Castellanos y el enfoque de fe de esta semana se titula
economía y valores evangélicos. El panorama cotidiano parece un retrato invariable. Muchísima gente vendiendo de todo, atrapada en la economía informal, subterránea, que expresa las ganas de vivir. Emprendedurismo se le llama con elegancia a quienes desde el desempleo puro y duro buscan arañar lempiras en el ambiente empobrecido hondureño. La economía informal, el emprendedurismo, agrupa a mucha gente. Estamos hablando de millones de compatriotas muertos de hambre que prefieren vender en las calles y regresar sin haber alcanzado siquiera pagar la deuda del día que caer en el delito y en hacer daño a los demás. ¿Por qué hay tantos millones de gente dignificando su vida desde la rebusca cotidiana? Porque los grandes políticos y altos empresarios han optado por una economía que acumula y concentra riquezas en pocas personas. Es una economía basada en las multinacionales sin pensar en la producción para la seguridad alimentaria de la sociedad hondureña. ¿Hay solución para la economía hondureña? Claro que hay solución. Pero si entramos a fondo a otra lógica distinta a la de las multinacionales y a la que impulsan gobiernos como el actual. Hay solución si rompemos con la industria extractiva, los cultivos agroindustriales y el comercio basado únicamente en los intereses extranjeros. Hay solución si dejamos de gastar dinero en publicidad oficial y sin excesivos gastos militares y de seguridad. Hay solución si hay una política fiscal que garantice que se contribuye al bien común de acuerdo a ganancias, ingresos y rentas. Hay solución a la economía si se ataca estructuralmente la corrupción y la impunidad. Necesitamos el comercio y los negocios. No hay duda de que estamos siendo testigos, por ejemplo, de las consecuencias de eso que se ha denominado globalización. Los países ricos deciden que los alimentos se encarecerán y las consecuencias de hambre se hacen sentir en países tan atropellados y machacados como el nuestro. Y somos frágiles frente a potencias tan decisivas con los Estados Unidos. La doctrina social de la Iglesia, a propósito de las relaciones entre los estados, dice lo siguiente: la comunidad internacional es una comunidad jurídicamente fundada en la soberanía de cada uno de los estados miembros sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Y en su numeral 435 del mismo compendio se dice con mayor claridad: el magisterio reconoce la importancia de la soberanía nacional, concebida ante todo como expresión de la libertad que debe regular las relaciones entre los estados. Compendio Social de la Iglesia, numeral 434. Así es en la teoría. En los hechos la realidad es muy distinta. Cuando se habla de negocios y de economía, es porque quienes deciden desde fuera, junto con sus socios internos, entienden que pueden hacer uso de los bienes naturales a su gusto, conforme a las ganancias y al capital, y nunca se toma en cuenta la vida de las comunidades, la dignidad de las personas, ni el bien común del país. Una apuesta política y económica con rasgos de autoritarismo, como la que encabeza Juan Orlando Hernández, y que se proyecta a largo plazo, necesita de una oposición controlada e inserta dentro del proyecto. Y a su vez, necesita desarticular cualquier oposición que escape a sus controles. La doctrina social de la Iglesia es muy precisa al afirmar las relaciones internacionales entre los estados. Así lo dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en su numeral 439.
En las relaciones entre los estados, el derecho internacional debe evitar que prevalezca la ley del más fuerte. El Evangelio nos ofrece un modelo ideal, opuesto radicalmente a lo que practica el mundo de hoy, y es el modelo que nos puede salvar del despeñadero. Es un modelo que se sustenta en los débiles, que anuncia bienaventuranzas a quienes han vivido maltratados y se basa en un poder puesto al servicio de los indefensos y de una riqueza que se comparte por igual entre toda la gente. Es un modelo que se basa en el compartir por encima del acaparamiento y la concentración de riquezas en pocas manos. Es un modelo del bien vivir que significa una relación armoniosa y solidaria entre los seres humanos entre sí, con la naturaleza, con el presente y con el futuro. La palabra de Dios no se cansa de aportar por una manera radicalmente distinta de vivir y de construir sociedades. El profeta Jeremías nos recuerda cuál es la ética, el modo de relacionarnos para que recuperemos nuestra dignidad y soberanía. Practiquen la justicia y hagan el bien. Libren de la mano del opresor al que fue despojado. No maltraten al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. No les hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar. Jeremías 22:3. Las radios católicas, unidas a través de una sola señal. En un solo programa. Directo al grano. Una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Gracias, hermanos y hermanas que escucharon Directo al Grano. Les invitamos para que nos encontremos la próxima semana. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.